Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es un gusto, querido oyente, darle la más cordial bienvenida a este episodio número 31. Estamos ya muy cerca de terminar el Evangelio según San Marcos y es para nosotros un gusto darle la más cordial bienvenida a este episodio. Dwight, ¿cómo va todo? Perfectamente, John, gracias a Dios. Agradecemos también a quienes se unan a nosotros en esta charla, en este estudio de lo final, la recta final de Marcos. Para el día de hoy estaremos conversando acerca de Marcos capítulo 15 entre los versículos 21 y 47, que aborda tres puntos importantes: la crucifixión de Jesús, la muerte y su sepultura. Desde ya queremos comentarle a nuestros oyentes que el próximo episodio, el episodio número 32, será el cierre del Evangelio según San Marcos. Así que dejaremos ese cierre para dentro de 8 días. Hoy estaremos concentrados en conversar acerca de un aspecto fundamental para la fe cristiana, sustento principal del Evangelio, que es la muerte de Jesús. Creo que hay muchísimo para comentar. Creo que el tiempo no nos va a dar, pero esperamos dejar algunas ideas en esta ocasión. Como decimos al final, dejar algunas lecciones y algunas elecciones. Dwight, creo que estamos listos. Coméntenos en qué versión vamos a leer hoy. Hoy vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. De manera que invitamos a nuestros oyentes a buscar esa versión y acompañarnos en la lectura bíblica. Ya estamos listos, Dwight, de manera que adelante. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, está llamando Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, habían allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo,
se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Dwight, muchísimas gracias por compartirnos esta interesante lectura, llena de momentos, llena de escenas de acción, como siempre lo ha hecho Marcos. Recordemos el contexto para comenzar nuestra conversación. Marcos presenta a Jesús como el rey hecho siervo. Y vaya que aquí, en estos últimos episodios, sí lo hemos visto en ese reinado. En ese reinado que le ha costado la condena y que le ha costado su muerte, que le costará en el episodio de hoy su muerte. En el episodio anterior estuvimos hablando acerca de cómo los sumos sacerdotes deciden condenar a Jesús a muerte por una verdad, y es que él afirma ser el rey de los judíos. Y es una verdad porque efectivamente él es el rey de los judíos. Marcos así lo presenta como el rey hecho siervo. Los sumos sacerdotes lo llevan ante Pilato, ya que Pilato, gobernador romano, es el que tiene la potestad para determinar si muere o no muere. Allí Pilato se lava las manos, aunque no está en Marcos ese pasaje, pero la actitud de Pilatos es: hombre, yo no quiero problemas, si el pueblo quiere que sea crucificado, que sea crucificado. Tiene una actitud un tanto displicente y entrega a Jesús ante los soldados romanos, quienes se burlan de él en torno a esa misma verdad de que él es el rey. Y luego es entregado para que lo crucifiquen. Y llegamos entonces al pasaje de hoy, que trata precisamente de la crucifixión. El último versículo del que hablamos la vez pasada, Dwight, dice que y le sacaron para crucificarle. Tenemos que decir que la condena de la crucifixión era una condena típica romana, era una condena bastante sangrienta, dolorosa, llamativa, y eso se hacía fuera de la ciudad. Entonces le sacan de la ciudad y hay ese recorrido en donde aparece Simón de Cirene, que está en la historia por que lo obligaron a cargar la cruz. Y ahí arranca entonces la historia de hoy. Dwight, no sé si usted entonces quiere comenzar con su comentario frente al pasaje que tenemos hoy y sobre el tema de la crucifixión. Pues muy bien, parece que este hombre, Simón, a quien están obligando en este momento a cargar la cruz, era alguien conocido por parte de la comunidad que primero recibió el libro de Marcos. Están mencionados en Romanos 16:13. Entonces, ese detalle que uno podría decir: oye, esta parte, ¿por qué me mencionas a alguien que está siendo obligado a cargar la cruz? Pues parece que había una cercanía entre los primeros destinatarios del libro de Marcos con este Rufo. Bueno, más concretamente, Alejandro y Rufo, dos hermanos, y eran como los testigos que conectaban a los primeros lectores del Evangelio con lo que había pasado ese día, porque esto ha sido transmitido, ha habido testimonios que han sido transmitidos, y entonces pues ellos seguramente tenían ese referente: oye, que conocemos nosotros a Alejandro y a Rufo, y el papá de ellos fue el que al quien obligaron a cargar la cruz. Sí, entonces ver todas esas cosas, todos esos detalles, como usted nos ha invitado a pensar en los episodios anteriores, como ver esos detalles de las escenas, de las imágenes. Aquí vamos a ver mujeres que están cerca. Habíamos visto hace unos días a un hombre que seguía, pues también a lo lejos, al maestro. Estaba, acordémonos, vestido con una sabanita, y el día que
apresaron, arrestaron a Jesús, pues él salió huyendo desnudo y dejando la sábana por allí. Entonces son como esos detalles de ver cómo los diferentes seguidores de Jesús están conectados con esta historia. Aquí entra entonces Simón, que era de un pueblo llamado Cirene. Y me parece muy interesante la conexión entonces que usted menciona de que era alguien conocido y por eso está aquí mencionado de esa manera en el Evangelio de Marcos. A Jesús lo llevan a un lugar que su nombre ya no lo dice todo, ¿no? El lugar de la calavera. En este pasaje vamos a encontrar esa característica muy de Marcos, que es traducir las frases del idioma original, del arameo. En este caso, el Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Y al parecer era un sitio donde era utilizado precisamente para cumplir la condena a muerte de los reos. Allí le ofrecen a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Según entiendo, no sé si usted tiene alguna referencia sobre ello, esta mezcla se la daban a las personas para tratar de que pudieran sobrellevar el dolor. Era como una especie de anestesia. No sé si usted tiene alguna referencia sobre ello. Sí, tengo la misma referencia. Era una especie de sedante, un anestésico, pero él renuncia a ello. La manera de Jesús morir es muy particular. Sí, si me permite avanzar un poco, perdónenme por ello, pero la manera como muere Jesús es muy particular. Y un hombre que estaba acostumbrado a ver cientos de muertes, como era el centurión, un centurión que hay allí, él está mirando esa forma de morir de Cristo, la manera de morir de Cristo, que es particular. No los hombres no mueren así, y la expresión de él lo dice todo. Así, este es el Hijo de Dios, porque la manera de morir es muy particular, pero repito, me estoy adelantando allí. Pero está bien, porque a mí lo que me llama la atención de esos primeros pasajes, Tubay, no sé usted cómo lo vea, es que Marcos es muy puntual. Las escenas que nos presenta son específicas. Es más, en la misma forma en que lo tenemos nosotros, hay muchas oraciones puntuales, oraciones simples, ¿no? Pasaba por allí uno llamado Simón, le obligaron a cargar la cruz, punto. Condujeron a Jesús a un lugar llamado la calavera, punto. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, no lo tomó, punto. La siguiente es puntual, lo crucificaron, punto. Repartieron su ropa echando suertes para ver quién se quedaba con sus prendas, punto. Y uno ve aquí escena tras escena mucho más rápido de lo que hemos visto a Marcos explicárnosla. Yo sigo con la idea que he mencionado en otros episodios, que eso parece una película y la cámara se mueve de una manera veloz en este episodio. Y me llama la atención que lo que Marcos presenta muy puntual, y yo lo decía en el episodio anterior, es lo que el cine, digamos que de manera aproximada o no aproximada, o para vender o equivocada, ha hecho con mucho tiempo. Es decir, aquí está muy puntual 3 palabras en el versículo 24, y lo crucificaron, punto. Y de esto pues el cine ha hecho unos largometrajes, hay que decirlo, o sea, unas escenas muy largas con muchísimos detalles que son reconstrucciones en muchos casos basadas en hechos históricos, pero que en el Evangelio de Marcos, y eso es lo que me llama la atención y le quiero preguntar a usted cómo lo ve, Marcos es muy puntual, va al grano. Los lectores de Marcos sabían cómo era todo el ejercicio, sabían cómo era todo esto de la crucifixión, pero Marcos quiere decirlo todo rápido, puntual, sin detalles, sin amarillismo, al grano. Quiere contar qué está pasando en el momento indicado. Lo toman a Jesús, lo llevan a un lugar, le ofrecen un sedante que él no lo toma y lo crucificaron. ¿Cómo lo ve usted? No sé si le parece, si comparta la visión de que es puntual. Sí, lo comparto.
Pero nosotros como lectores también tenemos ese derecho a tomar la pausa y a ver con nuestros sentidos más profundos y más recónditos y no, bueno, no tan recónditos también de todo lo que está pasando. Porque, por ejemplo, dice, sobre mi ropa echaron suertes. Era el salmo que uno que recordaba, el Salmo 22:18. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mis ropas echan suertes. Es un detalle puntualísimo que Marcos nos presenta así sueltecito. Lo dice corto y punto. Y, y, pero es que nosotros entonces de una vez tenemos el recuerdo de lo que estaba escrito, ¿sí? De ver cómo esto ya estaba dicho, de cómo él y sobre él estaba escrito que iban a repartir sus ropas, se las iban a sortear. Aquí te toca esto, a mí me va a tocar aquello, porque le estaban desnudando y le estaban quitando sus ropas y se las estaban sorteando a ver a quién le tocaba cuál parte. Entonces, creo que es nuestro papel como lectores completar esos detalles, verlos, esos detalles lingüísticos, porque es una sociedad en la que hay muchos idiomas en juego. La otra vez estábamos haciendo como las cuentas acerca de qué idiomas más interviene, sabía Jesús, tuvo contacto con. Hablábamos del latín, del arameo, que fue su idioma materno. Estábamos hablando del hebreo, el idioma de la sinagoga, del griego, que el Evangelio de Marcos justamente fue escrito en griego. Aparte de eso, Jesús se sabe que viajó a Egipto, entonces se ha consultado qué idioma se hablaba en el primer siglo en Egipto y se hablaba el egipcio demótico. Era una sociedad con mucha variedad lingüística y Marcos nos tiene que tener un poquito de compasión de los lectores y decir, oye, mira, Gólgota significa lugar de la calavera. Entonces lo dice cortito, pero nosotros tenemos que hacer la tarea de ver y cuántos idiomas se manejaban por allí en este territorio. Comparto la importancia de profundizar en el texto, pero también quiero dejar la idea de que esto no es solamente sangre. Y discúlpeme que lo haga así, que lo diga así. Sí. Porque es que vuelvo a lo que dije el episodio anterior cerrando, y es que uno tiene la película en la cabeza. Y la película en la cabeza la han hecho desde Hollywood, no profundizando en el texto, no mencionando la riqueza y el significado teológico que aquel programa no nos va a dar hoy para terminar de abundarlo, y sí le dedican todo el tiempo a esos detalles amarillistas, morboso, correcto, a mostrar el dolor, a mostrar la lástima, a mostrar lo duro que fue, a mostrar cada latigazo. Es más, correcto, es más, yo he tenido la oportunidad de escuchar conferencias o estudios, o bueno, no sé cómo llamarlo, de 2 horas y media, describiendo el versículo 24 al máximo detalle. Y a veces esos máximos detalles morbosos terminan por generar en la gente pobrecito Jesús, todo lo que le tocó pasar. Que no estoy minimizando el hecho, al contrario, quiero decir que esto es mucho más profundo que la sangre, ¿no? Y esa profundidad se ve en lo que usted acaba de mencionar. Estamos leyendo tal vez un poco más de 20 versículos y las referencias a textos del Antiguo Testamento salen por montones, mucho más que en otros episodios que hemos leído. La mención a los salmos, no solamente con el de repartieron sus ropas, sino más adelante con que murió entre inicuos, sí, ¿no? El tema que le dieron a beber más abajo vinagre está en los salmos. Marcos mismo nos dice, como está escrito. Es decir, aquí está el cumplimiento de la profecía por completo. Entonces, habiendo dicho eso, yo le invito a avanzar, Dwight, porque nos queda otros detalles. Sí. Por ejemplo, el tema de las horas, que me llama la atención, ¿no? Marcos nos dice
3 momentos puntuales. Todo comienza a las 9 de la mañana. A esa hora le crucifican. Punto. Eso creo que va a ser importante porque algo va a suceder en el cielo más adelante. Entonces, el tener en cuenta la hora nos va a decir algo sobre la importancia que tiene la muerte de Jesús aún para el universo. Hay un letrero que está encima de la cruz que dice la causa de su condena, que me parece muy claro, es como lo presenta esta versión. La causa de la condena, el rey de los judíos. Vuelve a aparecer esa idea que hemos mencionado desde el capítulo anterior, que es una verdad maravillosa. Con él crucificaron a 2 bandidos, que eso es una referencia precisamente a un pasaje del Antiguo Testamento, uno a su izquierda y uno a su derecha, y los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Entonces ya viene el tema, la cámara se enfoca ahora no en detalles puntuales, sino en personas, y volvemos a repetirlo, en su actitud frente a Jesús. No sé usted cómo lo ve, Dwight. Sí, estoy de acuerdo. La actitud ante Jesús y las horas a las que están ocurriendo. Sí, esa puntualidad en lo que está informándosenos. A las 9 de la mañana le crucifican. De mediodía a 3 de la tarde, a media tarde, la tierra en total oscuridad. Yo me pongo en los zapatos de esta gente y ver a mediodía la tierra en semejante panorama, ¿sí? Ver eso, entre esas tinieblas, escuchar ese grito desgarrador de Jesús, que vuelve a usar ese idioma cercano. La vez pasada hablábamos de cómo en su oración angustiosa Jesús usó el arameo también para referirse a su padre, y dice, Abba, Padre, papito mío. Y en este caso también usa ese idioma más, como más íntimo, y usa esta expresión, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En la expresión aramea que se nos pone tal cual. O sea, dice, esto no debe traducirse, se los pongo tal como fue dicho. Eloi, Eloi, lama sabactani. Entonces, las cosas como nos vienen en ese idioma, hay cosas que no nos gusta que nos traduzcan. Y entonces dije, oye, no lo traduzcas. Y nunca nos lo han traducido. No importa cuál sea la traducción que nos pongan, siempre nos transliteran así, tal cual. Eloi, Eloi, lama sabactani. Entonces, la gente allí como que buscando cómo mofarse, reaccionan diciendo, está llamando a Elías. Puro ánimo de burlarse. Que esa actitud de burlarse está también un poco antes, cuando pasaban por allí, meneaban la cabeza y blasfemaban de él, ¿no? Entonces, con voz de burla decían, tú que dices que destruyes el templo, en 3 días lo reconstruyes, baja de la cruz, sálvate a ti mismo, ¿no? Sigue estando esa actitud de burla ante Jesús. Los jefes de los sacerdotes, que han sido los que lo condenaron, los que lo golpearon, que sabían las escrituras, sabían la profecía, pero que en ese momento estaban cegados, que luego habían convencido al pueblo para que pidieran a Barrabás, para que pidieran la crucifixión de Jesús. Decían, salvó a otros, pues que se salve a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel. Y esto me parece muy llamativo, para que veamos y creamos. Hombre, a estas alturas, y todavía estamos pidiendo señales para ver y para creer. Todo lo que Jesús había hecho, o sea, y lo hemos dicho en otros episodios, la fe no es ciega. Los ciegos son los incrédulos. Oiga, es que definitivamente, aún en ese mismo momento, seguían pidiendo señales y para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Entonces, allí me parece muy llamativo este episodio y cómo la cámara nos muestra a las personas que pasaban, a los principales sacerdotes y a los que por allí hablaban de él.
Y viene entonces la parte que usted nos acaba de mencionar, precisamente esa relación con el tiempo. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó todo en oscuridad. Creo que la mención que hace Marcos acerca del tiempo es para dejarnos muy claro a los lectores que cuando la tierra quedó en oscuridad no fue porque ya estaba llegando la tarde, no, al contrario, estábamos en pleno mediodía, cuando el sol llega a su máximo esplendor, pero es allí cuando todo queda en oscuridad, cuando Jesús grita voz en cuello, y ya usted nos ha presentado esa escena. Cuando otros pasan y se burlan, está llamando a Elías, muy llamativo esa referencia a Elías que la hemos encontrado en otros episodios, dada la importancia que tiene Elías, y uno aquí se pregunta, pero si creyeron a Elías, ¿por qué no creen en Jesús? Y es que precisamente para ellos no era posible entender que precisamente él era el rey. Un hombre corre y le da vinagre, lo puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Este detalle también está en el Antiguo Testamento, es otro detalle con profundidad, y vuelve a ver ese comentario. Déjenlo a ver si Elías llega para bajarlo. Llega el versículo 37 que vuelve a estar puntual. Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Lo que viene es absolutamente profundo, no me quiero adelantar. Hasta aquí, Dubái, no sé si usted tenga algún comentario adicional sobre esta mención. No, de momento no. El cielo cambia. A otros evangelistas mencionan estos detalles o dan más detalles sobre esto. Pero quedémonos con la idea de Marcos. El cielo se oscurece, Jesús grita y expira, lanzando un fuerte grito. Y algo sucede muy importante, y es que en otro lugar, porque esto hay que decirlo, es en otro lugar, en el templo, la cortina que dividía, que estaba allí entre el lugar santo y el lugar santísimo, se rasga. Se rasga de arriba a abajo. Y esto tiene un significado absolutamente profundo para nuestra vida. No sé, Dubái, usted cómo lo vea, pero de las partes maravillosas de este pasaje, bueno, es que hay muchas cosas muy importantes, pero esta mención me parece muy, muy diciente, porque precisamente es una imagen que nos muestra la gracia que separa eso que nos dividía de la relación con Dios, y es una imagen que nos muestra que ese velo que se rasgó de arriba a abajo, y eso indica claramente la gracia de Dios. No sé usted cómo lo vea, Dwight. Quería preguntarle y quiero escuchar su comentario. Recordemos cómo hay una asociación, una estrecha relación entre Jesús y todos los elementos involucrados en el culto a Dios. Está Jesús como Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el último y gran sacrificio que se estaba haciendo. No iba a haber después de él ningún lugar a ningún otro sacrificio. No había necesidad ya más de templo, porque el templo pues pasa a ser Él. Él es el templo. Y en el templo había esos diferentes lugares, pero me imagino allí cómo se propaga esa noticia. ¿Quién trae la noticia a los que están en la cruz? Porque no está, como usted lo dice, ahí pegadito. Hay que recorrer una distancia, y entonces ante esa obscuridad que estaba rodeándolo todo, estaba allí abrumándolo todo, y ese emisario que llega diciendo, se rasgó la cortina del templo, se ha rasgado la cortina del templo, y escucharlo gritar esa noticia que llega de allí de cierta distancia, que se podía recorrer a pie. El que lo hizo seguramente lo haría corriendo, y llegar con semejante noticia a terminar de ensombrecer y causar ese temor, esa sensación de lo que estaban haciendo.
a quién estaban crucificando. Entonces, sentir toda esa sensación, aparte de lo que significaba para ellos ese lugar santísimo, ese velo del templo que significaba el acceso al lugar santísimo, con todas las connotaciones que eso tiene, porque era el acceso a la gloria de Dios, a la divinidad, acceso directo. Y entonces, pues ese es un tema que después se nos aclara más en el Nuevo Testamento, en las cartas, donde se nos dice que tenemos libre acceso a la presencia de Dios, a toda su gloria. Y entonces, pues es que todos estos detalles sencillamente son los que podemos enfocar con mayor atención. Usted nos invitaba a que dejáramos de pensar en la sangre y la carnicería, que ciertamente está en el sacrificio, obvio, pero nos aproximamos a ver la recepción por parte de Dios de este sacrificio excelente, porque cuando se ofrecía el sacrificio excelente, que no se hacía todos los días, o sea, una vez al año ellos tenían acceso a los lugares más reservados del templo, pero este era un acceso único y definitivo a ese lugar más interior y maravilloso, al cual ahora tenemos acceso todos nosotros continuamente, todos. Este pasaje, Dubái, nos habla también de la Pascua. Este pasaje también nos habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La interpretación de este pasaje, o de este hecho mejor, da como consecuencia el ya mencionado versículo de Juan: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el pasaje que estamos leyendo precisamente se convierte en piedra fundamental de toda la doctrina y toda la fe cristiana, ¿no? Entonces es la muerte de Jesús en la cual se cumple desde lo que había pasado con Adán y Eva. O sea, estamos hablando de un episodio que divide la historia en dos, realmente. Estamos hablando del nuevo pacto. Estamos hablando de un nuevo pacto mucho más directo y mucho más profundo que el que Dios había hecho con Moisés en el Sinaí. Por aquí no está solamente un pueblo, aquí estamos todos. Aquí todos tenemos entrada a ese lugar santísimo. De manera que el tiempo nos falta para profundizar realmente del significado teológico y espiritual de la muerte de Jesús. Y comparto su comentario, es mucho más que sangre. Aquí hay unas verdades maravillosas y unas verdades que nos dan alegría, porque es precisamente el momento puntual en el que Dios establece un camino para que el hombre pueda llegar a él, pueda entrar a ese lugar santísimo. Lo que la ley no pudo, Jesús vino a cumplirlo para siempre, con su propia vida. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este hecho va a ser interpretado y va a ser explicado más adelante en todas las cartas. Todas las cartas van a tener que ver con este hecho del que estamos hablando hoy. Pablo va a profundizar sobre este hecho en todas las cartas que escribió, lo van a hacer los demás escritores de las cartas generales y particularmente Hebreos. El escritor a los Hebreos va a mencionar este pasaje y lo va a explicar muy bien a la luz precisamente de lo que usted estaba hablando, de todo el sistema religioso establecido para los judíos. Al frente de la cruz, vigilando lo que estaba pasando, estaba un centurión. Y ese centurión hace las veces de periodista, de cronista. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Todo lo que pasa y la gran verdad sale de los labios de un romano, de un extranjero. Y eso también nos habla mucho acerca de que nosotros podemos decirlo también y darnos cuenta de ello. Y volvemos al punto en el que hemos insistido muchas veces, y es la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús?
Y me llama la atención que el centurión no dice verdaderamente este era el rey de los judíos, porque va más allá. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos nos muestra, para terminar este pasaje, a las mujeres mirando de lejos, que usted no lo había mencionado antes, que es la misma actitud un poco que tuvo Pedro mirando de lejos y que tuvieron muchos otros mirando de lejos, ¿no? Entonces, habían muchas otras mujeres que habían subido de Jerusalén. Marcos nos aclara que estas mujeres habían estado también en su ministerio en Galilea y estaban allí mirando. Es muy interesante ver el papel de las mujeres, y será tema para otro episodio seguramente, el papel de las mujeres en el ministerio de Jesús. Siempre estuvieron allí con él, y aquí en su muerte también están. No sé, Duay, si tenga algún comentario adicional. Ocurre que me sorprende cómo este hombre, experto en muerte seguramente, experto en ejecuciones, en crucifixiones, porque pues era una manera regular de ejecución por parte de los romanos en sus colonias, y entonces un experto en muertes asombrado por una muerte. Hubo de morir distinto el que estaba muriendo, porque es todos sus actos, sus gestos, el rechazo a esos sedantes, a la mirra mezclada con vino, con el vinagre, el rechazo a todas esas bebidas, y al contrario, estas expresiones, este grito, seguramente no era normal la manera como lo gritó y como él entrega su vida. Nadie le quitó la vida, apuntaba a otro evangelista. ¿Sí? Nadie le quitó la vida, él la ha entregado, él expira. Y él, pues, decide cuándo hacerlo. Lo hace pronto, cuando ya se cumplen todas las cosas. Otros evangelistas son más puntuales, pero no vayamos más que los detalles que nos presenta Marcos. Pero me sorprende cómo, primero, este extranjero, como usted dice, mire que no muchos habían reconocido quién era el Hijo de Dios. Habíamos hablado que los demonios habían reconocido, identificado a Jesús como tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús les mandaba callar. El reconocimiento de Jesús como era, quién era, pues no lo habían hecho los humanos, no lo hicieron los propios, porque pues por envidia o por las diferentes razones, el reconocimiento a Jesús no era el que debía ser ni en la actitud correcta. Pero este hombre extranjero sí hace este reconocimiento, el Hijo de Dios. Como nos habían dicho desde el primero de los capítulos de Marcos, cuando Jesús fue bautizado y se oyó esa voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Y aquí se refrenda reconocido por un extranjero. Y aparte de esta otra imagen que usted nos presenta de las mujeres, invisibles para muchos, pero no para Jesús, porque ¿cuántas de estas mujeres aquí nos presentan? Dos con nombre propio, ¿sí? María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor y de José, y Salomé. 3 mujeres en realidad, con nombre, pero las otras de una lista larga. Estas mujeres lo habían seguido atendido. Además había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. ¿Cuántas compañeras de ministerio? ¿Cuántas discípulas? Entonces son personas todas igualmente valiosas para este reino. Un reino en el cual cabemos todos, con igual categoría, no unos con mayor categoría y otros menos, sino que todos con este estatus maravilloso que nos concede el reino de Dios. Estas mujeres también van a ser protagonistas en el próximo episodio, con una verdad maravillosa. Solo para adelantar un poco la mención a la resurrección y la participación de estas mujeres, o de algunas de ellas por lo menos. Llega el viernes en la noche, ya casi es sábado,
así que es día de reposo y hay que preparar todo para el día de reposo. Y llega un hombre del consejo que esperaba el reino de Dios. Y así que de manera atrevida, según Marcos, va ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprende de que ya hubiera muerto, así que llama al centurión y quiere ratificar que todo ha sucedido. El centurión va y lo ratifica y le entrega el cuerpo a José de Arimatea. Al parecer era un hombre con dinero, un hombre que había comprado una roca, un terreno, que había cavado allí y había hecho un sepulcro. Nos cuenta Marcos que compró unas sábanas, envolvió el cuerpo de Jesús como era costumbre, lo puso allí en el sepulcro y luego hizo rodar una piedra en la entrada. Y vuelven a aparecer unas mujeres allí, María Magdalena y María la madre de José, estaban viendo dónde habían puesto el cuerpo. La sepultura de Jesús, ¿algo para mencionar, Dubái, sobre esta escena? Sí, en el pasado episodio mencionábamos cómo el consejo en pleno se pronunció en el juicio, y aquí vemos uno de ellos que, pues mire usted la sorpresa, no estaba tan masificado como se creía, estaba con criterio propio, era un miembro del consejo, un miembro del Sanedrín, ¿sí? Y viene y dice, él también esperaba el reino de Dios, y entonces de manera osada se presenta ante Pilato para hacer la solicitud de que le fuera entregado el cuerpo para darle sepultura. Y yo creo que eso pues es diciente de la actitud que en realidad tenía él, y pues una oportunidad que él seguramente aprovechó, porque pues tenía así la oportunidad de saber de primera mano qué fue lo que pasó los 3 días siguientes. Entonces el ver qué va a ocurrir, cómo va a ocurrir todo, qué clase de féretro, qué clase de cuerpo es el que va a estar allí en la sepultura, pues él va a tener la oportunidad de degustar, permítame usar esa palabra, no sé si sea la más adecuada, o de ser testigo de primera mano de la resurrección de Cristo. Es una oportunidad maravillosa que este hombre, en su actitud de búsqueda del reino de Dios, pues tuvo la oportunidad de tener. Y aparte, pues nuevamente las mujeres como discípulas destacadas, que son las que sí están pendientes. Aquí no veo ni a Pedro, ni Juan, ni ninguno de los 12 de la lista, ni de los otros 5,000 que comieron, ni nada. Veo a estas mujeres y a este hombre del consejo, pero a esas mujeres maravillosas que sí que estuvieron pendientes de qué ocurría en el momento de la sepultura. Y pues como usted decía, veremos la próxima vez, también tuvieron la oportunidad de ver qué ocurrió con la resurrección de Cristo. Así es. Dubái, usted ahorita lo menciona y recuerdo una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos allí en la última cena. Recuerde usted que Jesús les dice, el pastor será tomado y las ovejas se van a esparcir. Y los discípulos dijeron que lo mencionamos en esa ocasión, que siempre estamos pendientes de Pedro, que Pedro dijo, no, yo no te voy a negar, no te dejaré. Pero es que Marcos nos dice que todos lo dijeron. Y Jesús les dice, no, todos me van a abandonar. Y ahorita que usted lo menciona, yo caigo en la cuenta de que en esos pasajes no vemos a los discípulos, por ningún lado. Por ningún lado. Otro evangelista va a mencionar que estaba uno de ellos, va a ubicar allí a Juan, pero por lo menos Marcos no nos lo dice. Marcos nos deja ver que Jesús estaba solo y que sus discípulos no estaban con él, pero sí estaban las mujeres, y eso es muy diciente. Sí estaban las mujeres. Y en relación con José de Arimatea, yo pensaba que también habría sido bueno que cuando hicieron el consejo anterior, por lo menos José de Arimatea hubiera salvado el voto, lo que se llama ahora salvar el voto, o que hubiera dicho algo, ¿no?
pero siendo parte del mismo consejo, es el que después va y toma el cuerpo, se atreve a pedirlo ante Pilato, atrevimiento que no tuvo antes cuando estaban todos linchando a Jesús y condenándolo, para guardar su cuerpo. Me llama la atención esos dos puntos, Dubái. Yo creo que hemos llegado a un punto en donde no sé si usted nos pueda compartir la lección o las lecciones, la posible elección o la invitación a tomar una decisión a partir de este pasaje de Dubái. Y si tiene algo más para mencionar, ese es el momento. Adelante. Hemos estado frente a un episodio que es bien conocido en todo el mundo, todo lo que ocurrió respecto de la muerte de Cristo, pero es un evento inagotable. Cada vez que lo leemos tenemos como la misma sensación de que nos faltan muchos detalles que hemos perdido, que no hemos leído con suficiente atención, que ningún cineasta, ningún escritor es capaz de completar todos los detalles. Pero si podemos fijar al menos un poquito nuestra atención en aquellos, así sean los detalles, el lugar donde ocurre, la obscuridad circundante, y en medio de esa obscuridad en la cual hay una causa totalmente verdadera pero injusta, el rey de los judíos, que yo incluso ahora reconozco como una cosa aún más amplia, incluso, que no solo es el rey de los judíos. Esto siempre estuvo abierto aún a los extranjeros que se acogieran al culto que se hacía en el tabernáculo. Los que quisieran acogerse, pues tenían que seguir ciertas pautas, pero finalmente también tenían acceso. No estaba vedado, no estaba prohibido para ninguno. Y ahora menos. Mire que el que pudo recibir esta bendición de reconocer a Jesús como Hijo de Dios, más que como Rey de los judíos, podemos tener esa visión más clara, y que este evangelio inicia y finaliza con esta declaración increíblemente profunda y grande, que es Jesús, Hijo de Dios, lo cual significa que es Dios mismo salvándonos. Y entonces podemos estar aquí en este reconocimiento, el desgarro y las lágrimas y la sangre, todo lo que ocurrió también, ese grito desgarrador de Jesús que pronuncia con su idioma más cercano, más materno, porque también como hombre experimentó tal dolor, tal quebranto. Ese grito en donde entrega su último aliento y muere de una manera muy distinta, como nos lo atestigua el centurión que había muerto, que había visto múltiples muertes, pero que vio cómo esta muerte era distinta. Era la muerte provisional del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que ahora nos da acceso maravilloso a un templo mucho más grande, mucho más accesible, ¿sí? Que podemos tenemos una tarea enorme de entenderlo. Como decíamos a lo largo del capítulo, el libro de Hebreos es especial en contarnos más detalles de lo que significa este acto que ocurrió, este hecho de que se hubiera rasgado el velo. Entonces, ese acceso que ahora tenemos a este culto, con este sacrificio perfecto, con este sacerdote que ahora empieza a reemplazar el sacerdocio de estos hombres que finalizaron su ministerio burlándose del Dios al que servían. Se burlaban del Dios al que servían y así entregaron su oficio. Fueron los últimos sacerdotes de ese antiguo pacto y están siendo reemplazados por este nuevo maravilloso sacerdote, que es sacerdote para nosotros, al que podemos acercarnos en la convicción de que este sacrificio nos vale para que el reino de Dios
sea efectivo, como lo hizo José de Arimatea, que pudo reconocer, era un hombre esperanzado en el reino de Dios, la implantación del reino de Dios. Nos falta el detalle de la resurrección, que es vital, porque como habíamos dicho en unas oportunidades anteriores, se trata de una unidad compuesta por la crucifixión, muerte y resurrección. Nos falta muy poquito para rememorar ese hecho, pero por lo pronto sabemos que este evangelio es maravilloso y que quien fue el protagonista de todo esto es el Hijo de Dios. Tenemos la oportunidad de elegir creer en esto, creer en su obra salvífica, en su obra salvadora, y acogerla para nuestras vidas. Darle todo nuestra atención, como estas mujeres que estuvieron atentas a no perder detalle a pesar de las circunstancias más adversas. Entonces propongo esa elección de estar aquí cerquita, estar aquí tratando de profundizar más en este mensaje maravilloso de lo que significó nuestra salvación y ver ese triunfo de nuestro Dios maravilloso. Dubái, muchísimas gracias. Yo quisiera aportar que frente a este hecho trascendental que cambia la historia, que divide la historia en dos, que cambia nuestra vida por siempre, podemos tomar muchas posturas, pero yo vuelvo a insistir en la postura que usted la ha mencionado, de ese centurión que reconoce la identidad de Jesús. Y que esa identidad, o mejor, ese reconocimiento, tiene un impacto en nuestra vida. Durante miles de años, este hecho ha cambiado la vida de las personas. Y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo en la medida en que creamos que Él es el Hijo de Dios. Dios manifestado en carne. En este episodio de Dubái hemos hablado mucho acerca del cine y hemos hecho unas cuantas críticas a esa forma en que el cine lo presenta. Pero hay otro arte también que ha tomado este tema y yo con una pregunta quisiera ir cerrando este episodio, y es el arte de la música. La música también ha tomado esta escena, este pasaje, y ha compuesto hermosas canciones. Yo quisiera preguntarle a Dubái, para nuestros oyentes y tal vez los que no nos conocen, Dubái toca trompeta y es muy cerca a servirle a Dios con la música. Dubái, una canción que usted recuerde o que tenga conexión directa con este pasaje y que sea llamativa para usted, que le guste o que le invite a pensar en este episodio. ¿Cuál canción podría usted mencionarnos? O canciones también. Tengo justo en este momento una canción de Mar del Plata que dice: ¿cómo es el Cristo que piensan, que invocan tus labios, que piensa tu mente y siente tu ser? ¿Cómo es el Cristo que te han enseñado? Y empieza allí la poesía. Dice: pero ese Cristo es el mismo Señor que se venció la muerte y se alzó en victoria, y solo Él pudo calmar tu dolor. Entonces, esa canción me parece maravillosa. Es del trío Mar del Plata. ¿Cómo es el Cristo? ¿Cómo es el Cristo tuyo? Vea, qué bonito. Muchas gracias. Yo he tenido siempre en la mente una canción que, por cierto, se ha usado en películas de Sandy Patty, por la vía dolorosa, que es la vía del amor, ¿no? Como ofrenda vino Cristo, Rey y Señor. Y hay otras que han marcado nuestra vida y han marcado nuestros momentos para pensar en este pasaje. Himno 174, el himno que cantábamos: en la cruz, do primero vi la luz, ¿no? Hay otras más que entonamos y que recordamos en la ceremonia de la Santa Cena, ¿no? Es allí donde hay un momento para recordar precisamente este pasaje. Y también la música entonces nos habla de esta gran verdad de la que hemos conversado hoy. Dubái, muchísimas gracias. No sé si quiera decir algo más ya para ir cerrando.
No, gracias a Dios por esta oportunidad. Una verdad que nos queda incompleta siempre, siempre, gracias a Dios. Es un hecho sobre el que siempre tendremos oportunidad de regresar y eh, aprenderle más, verle más todas sus implicaciones, todo lo que podemos eh, reconocer en quien lo estaba eh, protagonizando, o mejor, todos los que le estaban protagonizando, porque como vimos, hay muchas perspectivas, pero muchísimas. Estaba Pedro, lo que estaba haciendo los otros discípulos, lo que estaban haciendo las diferentes mujeres, lo que estaban haciendo quienes estaban crucificándole, lo que estaba pensando la mujer de Pilato, el propio Pilato. Este es una de las miradas que tenemos de Marcos, pero luego hay que complementarla con las otras fuentes, que es los otros evangelios. Entonces, lo que tenemos es una tarea, no una lección completamente estudiada. Correcto. Entonces, dejémoslo abierto e invitemos a nuestros lectores a seguir profundizando en este pasaje que es muy rico y que lo dijimos desde el principio, el tiempo no iba a ser suficiente. Ha sido un honor, un placer haber conversado Dubái en esta ocasión y agradecemos a Dios por la oportunidad. Agradecemos también a nuestros oyentes por llegar hasta este punto del podcast y terminamos con una invitación muy especial. Próximo viernes, en las horas de la mañana, se publicará el último episodio de El Evangelio según San Marcos. Con el episodio número 32 daremos cierre a el estudio o a la conversación de tipo expositivo de el Evangelio según San Marcos, con un hecho maravilloso, porque como lo decía Dubái, esto tenemos que mencionarlo como una unidad, que es la crucifixión, muerte y resurrección. Hablaremos de la resurrección y cerraremos este pasaje de Marcos. Desde ya anunciamos a nuestros oyentes, tendremos un episodio más para hablar en general de todo lo que fue el Evangelio según San Marcos, y vendrán nuevas cosas para Elecciones. Aquí no termina Elecciones Bíblicas Podcast. Continúa este proyecto con la ayuda de Dios. De manera que no digamos nada más porque ya el tiempo se nos ha ido. Un saludo a todos, Dios les bendiga. Y bueno, como siempre lo decimos, un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia, y también desde Málaga, Andalucía, España. bendiciones a todos.